Bien, para primero que nada reiterarle el saludo ingeniero. Quien le habla es la alumna Quiñones Santana Nayeli. Y a continuación vamos a hablar sobre las propiedades tanto físicas y químicas de los cristales del sulfato de cobre. En primer lugar hablaremos sobre las propiedades físicas, que nos dice que un cristal de sulfato de cobre es aquel compuesto inorgánico sólido que tiene forma cristalina debido a que se obtiene a partir de la sal del ácido sulfúrico y el cobre. El sulfato de cobre también es conocido como sulfato cúprico y tiene la fórmula química siguiente: QSO4H2X, en donde X va a tomar valores que varíen de 0 a 5. Ahora vamos a hablar sobre las propiedades físico-químicas del sulfato de cobre. Bien, primero hablaremos sobre las propiedades físicas, que nos dice que una de esas propiedades físicas es la apariencia. Los cristales de sulfato de cobre se dividen en dos apariencias distintas. Una de ellas es el anhidro, que es aquel polvo cristalino de color blanco o grisáceo. Y la otra apariencia es el pentahidratado, que son aquellos cristales de color azul brillante y son los más comunes en aplicaciones. Luego vamos a hablar sobre la masa molecular. El anhidro tiene una masa molecular de 159,61 gramos mol y el pentahidratado tiene una masa molecular de 249,68 gramos mol. Ahora vamos a hablar sobre su densidad. Bien, nos dice que el anhidro tiene una densidad aproximada de 3,6 gramos por centímetro cúbico, mientras que el pentahidratado tiene una densidad de 2,28 gramos por centímetro cúbico. Ahora hablaremos sobre el punto de fusión. Nos dice que el anhidro se descompone a una temperatura aproximada de 560 grados centígrados, mientras que el pentahidratado a una temperatura de 110 grados centígrados va a empezar a perder agua y se va a convertir en una forma anhidra. Solubilidad. Usualmente los cristales de cobre, mejor dicho, los cristales del sulfato de cobre son altamente solubles en agua, llegando a formar una solución azul característica. Olor. Usualmente los cristales del sulfato de cobre son inodoros, que quiere decir que no presentan un olor característico. Estado físico. Como ya lo mencionamos o vale la redundancia, se encuentran en estado sólido cristalino. Conductividad. El sulfato de cobre en una solución acuosa actúa como un buen conductor eléctrico debido a la disociación de iones de cobre y el sulfato. Ahora hablaremos sobre las propiedades químicas. Bien, en primer lugar, la fórmula química del sulfato de cobre es QSO4. Ahora hablaremos sobre la hidratación. Pueden existir diferentes estados de hidratación, siendo la apariencia pentahidratada el más común, que al calentarse pierde progresivamente moléculas de agua. pH o potencial de hidrógeno. Las soluciones acuosas tienen un pH generalmente que varían de 3 a 4. Reactividad. Usualmente reacciona con bases fuertes como el hidróxido de sodio, llegando a formar hidróxidos de cobre, el cual es un precipitado de color azul claro. De igual manera reacciona con metales más reactivos como es el hierro, desplazando al cobre de la solución. Propiedades oxidantes. En presencia de agentes reductores puede actuar como un buen agente oxidante debido a la presencia del ion cúprico. Descomposición térmica. Al calentarse, este se descompone en óxido de cobre y dióxido de azufre, dejando libre al oxígeno. Interacción con la humedad.
diríamos, o mejor dicho, según estudios, se dice que el sulfato de cobre es altamente higroscópico, es decir, que absorbe el agua del ambiente para así formar la apariencia o la forma pentahidratada. Color en reacciones. Usualmente forma complejos de colores intensos, como el complejo azul con amoníaco, que es también conocido como tetraminocobre 3 y que tiene la fórmula QNH3 4 más 2. Ahora hablaremos sobre el proceso de cristalización. El proceso de cristalización del sulfato de cobre. Este proceso se logra de forma industrial por la acción o debido al ácido sulfúrico, el cual es una variedad de compuestos de cobre 2, tales como el óxido de cobre y el carbonato de cobre. Estas reacciones se consideran Continuando, vamos a hablar sobre el proceso de cristalización del sulfato de cobre. Este proceso se logra de forma industrial, debido a la acción que cumple o debido al ácido sulfúrico en una variedad de compuestos de cobre, tales como el óxido de cobre 2 y el carbonato de cobre. Dichas reacciones se consideran reacciones redox u oxidación-reducción. La más común de sus producciones es la precipitación del sulfato pentahidratado por sobresaturación con el ácido sulfúrico a partir de soluciones concentradas de cobre que son provenientes de lixiviación de minerales oxidados de cobre. De igual manera en el medio sulfato, obedeciendo las siguientes reacciones. Reacción de precipitación. Una molécula de cobre más sulfato nos da como producto el sulfato cúprico o sulfato de cobre. Reacción de hidratación. Sulfato de cobre o sulfato cúprico más 5 moléculas de agua nos va a dar como producto sulfato de cobre por 5 moléculas de agua. La estudiante Enríquez Laura Sandra, continuando con la teoría del crecimiento cristalino, tenemos que conocer los principios básicos de la cristalización para así poder realizar el proceso experimental, ¿no? Tenemos que en la teoría del crecimiento de cristalización nos dice que se debe elegir un disolvente adecuado, se debe disolver el producto, reducir la solubilidad, elegir el método adecuado de cristalización, que en nuestro caso es por enfriamiento, y realizar la cristalización, ¿no? Tenemos los factores que van a influir en el crecimiento de los cristales. Tenemos la temperatura, la concentración y velocidad de enfriamiento. La temperatura y velocidad de enfriamiento van a estar muy conectados, ya que a una mayor temperatura se va a dar la formación de cristales mucho más pequeños y de formas irregulares. Eso porque se da porque el enfriamiento es muy rápido. Esto hace que no se puedan formar adecuadamente, entonces hacen lo posible para unirse. Esto hace que no sea de manera ordenada, pues, ¿no? En cambio, a una menor temperatura va a hacer que la solubilidad disminuya y que se formen cristales mucho más grandes, ya que va a tener tiempo para ordenarse en su estructura cristalina, ¿no? Esto va a hacer que el enfriamiento sea mucho más lento, entonces van así poderse darse la experimentación y tenga los cristales una muy buena calidad. Tener un punto óptimo para así mantener una temperatura controlada y uniforme durante el proceso para mejorar la calidad del cristal. También se tiene en consideración la concentración de la solución. Las soluciones pueden estar súper saturadas, en exceso, demasiado, o soluciones saturadas que también van a permitir el crecimiento más controlado, favoreciendo así los cristales, bueno. También se tiene a los modelos matemáticos de cristalización. Tenemos a los fundamentos de las ecuaciones diferenciales que se va a dar a través de estas, bueno, se va a modelar dinámicamente el cambio del tamaño de los cristales, su masa o la concentración del soluto, considerando así la difusión, transferencia de masa y reacciones químicas en el proceso de crecimiento de cristales. Tenemos a los modelos de crecimiento a un sistema isotérmico, eso nos quiere decir que la temperatura es constante,
que esta sobresaturación es uniforme y varía según el patrón que estamos definiendo. El crecimiento está controlado por transporte o masa por cinética superficial. Las impurezas y otros aspectos no las vamos a considerar porque van a generar muchas más variables y eso es lo que no queremos tanto. Tipos de ecuaciones diferenciales usadas. Estamos usando las ecuaciones diferenciales ordinarias y las parciales. En las ordinarias tenemos que solo van a estar con una sola variable independiente que es el tiempo, y las ecuaciones diferenciales parciales van a ser respecto a múltiples variables independientes como el tiempo y la posición espacial. Tenemos variables claves que estamos utilizando en nuestro modelo, como el tiempo, concentración de tamaño. Tenemos que el tiempo va a estar representado por T, y luego tenemos que la concentración va a ser constante, como se venía mencionando, el tamaño del cristal, la velocidad de crecimiento que va a estar representado por K, y una variable F que va a representar la humedad, que va a ayudar así a explicar mucho más la teoría. Bueno, tenemos la metodología. Como se estuvo explicando, se tiene una formación de un modelo teórico, tanto va a ser una ecuación va a definir el modelo matemático, que se va a desarrollar una ecuación diferencial que va a describir el crecimiento de los cristales, bueno, de sulfato de cobre, que es en nuestro caso, en función del tiempo. En cambio, el modelo considerado por factores como la condensación de la solución va a ser la temperatura, la velocidad de posición y las partículas. Luego se va a pasar a resolver la ecuación diferencial y así pues se va a poder diferenciar y se va a poder comparar, que es el título de nuestro proyecto, para así obtener la relación teórica entre el tiempo y el tamaño de los cristales. Bueno, tenemos en lo diseño experimental el poder realizar los cristales. Buenas tardes, mi nombre es Rixia Pizarro Añalí. Voy a explicar sobre la modelación de la ecuación diferencial. Para plantear esta ecuación necesitamos organizar los datos obtenidos en la parte experimental. Como vemos y apreciamos en este cuadro que tenemos al costado, tenemos parámetros iniciales como la masa de 50 gramos de sulfato de cobre, el volumen de 100 mililitros de agua y temperatura inicial de 15 grados Celsius. Esta concentración es una constante de 0,5 gramos por mililitro. Sin embargo, esto no se puede expresar en esas unidades y los vamos a pasar a mol por litros. Aplicando esta simple fórmula nos da que 0,5 gramos por mililitro es igual a 3,13 mol por litro. Para la simulación del modelo matemático tenemos los datos de P sub T, que es el peso de la solución expresado respecto al tiempo, T sub T, temperatura respecto al tiempo, T sub C, temperatura crítica de saturación del sulfato de cobre, K, que es una constante, y T expresado en días. La derivada de P sub T sobre derivada de T es igual a menos K por la diferencia de T sub T menos T sub C por P sub T. Esta ecuación hemos planteado utilizando el modelo de Malthus de crecimiento poblacional y lo hemos modificado a nuestra conveniencia. Aplicando todo o resolviendo toda esta ecuación nos da que P sub T es igual a la constante 1 por E a la menos K por T sub T menos T sub C. Nos damos cuenta que si ponemos el tiempo de 0, la constante 1 es igual al tiempo de P sub 0. Entonces el P sub T es igual a P sub 0 por E a la menos K por la diferencia de T sub T menos T sub C por tiempo. Aplicando esta fórmula a los valores obtenidos de cada día, tenemos 5 ecuaciones. De estas hemos despejado P de cada uno e igualado cada fracción que nos ha resultado. De cada uno de ellos nos ha salido K, que es un diferente valor. Por ejemplo, aquí observamos de la ecuación de las fracciones 1 y 2, 2, 3, 3 y 4 y 4 y 5. Como vemos, los valores son muy diferentes y tenemos que buscar un promedio para que nos salgan relativamente cercanos. Entonces hemos sacado el promedio de estos 4 valores, que es igual a menos 0,0653. Buenas tardes, ingeniero. Me presento. Soy el alumno Carvamanta Chávez José David. En esta oportunidad procederé a calcular los datos de la ecuación planteada. Muy bien, empezaremos con el cálculo del promedio de K.
también hallando los valores de P sub 0. Como bien, ya calculada la ecuación, pasamos a obtener ecuaciones para así tener los valores de cada una de las diferentes variables que obtuvimos. Estas variables se dan gracias a la constante revisión que se dio presente durante el peso respecto a sus tiempos y las temperaturas que había. Muy bien, dando la primera ecuación que P es igual a 0,9 entre E a la menos 15 menos 0,0657, dándonos que un valor de P, que es de 0,338. La segunda ecuación, la tercera, la cuarta y la quinta es un modelamiento igual en el cual podemos hallar una K general, sobre todo sin ninguna discordancia, que sea de menos 0,653. Muy bien, pero aquí me os preguntará por qué P está empezando a variar si debe ser una constante. Debe ser todo igual y debe ser proporcional para todos. Acá llega a variar por el entorno en el que se encuentra nuestro crecimiento de nuestro sulfato de cobre en su cristalización. Esto se debe gracias a la humedad presente, que cada momento, al ver más humedad o al ver menos humedad, se ve una variación de estos parámetros. Entonces, calculamos cada una de las P's para obtener así los valores que nos llegó a dar durante las revisiones y pudimos observar. Y son las diferentes, como P que es igual a 0,338, P es 0,177, P es igual a 0,223, P es igual a 3,543 y por último P es igual a 273,5. Pero para minimizar algunos errores, lo utilizamos mediante su promedio geométrico, dándonos una P en constante ya para cada uno, el cual nos dé un pequeñísimo margen de error. Esto es que el P geométrico es P1 por P2 por P3 por P4 y por P5 y elevado a la 1 entre el número D, que sería 5, dándonos un P geométrico de 1,668. Pasando a la siguiente, podemos encontrar, pasamos a la siguiente, vemos el factor de la humedad aquí, que nos da gracias a F, que F lo podemos plantear que es igual a alfa por H por T. Muy bien, planteando la siguiente ecuación y simplificándole, nos da que alfa es igual a P por F por E elevado a la B por K. Pero se preguntará, ¿qué es B? B es la diferencial de la temperatura en cada una de las ecuaciones. ¿Cuál es la diferencia que se encuentra ahí? ¿Cuál es la diferencia de temperaturas que vemos en cada uno de los casos? Que va disminuyendo para obtener así una mejor cristalización. Así reemplazando podemos obtener unas siguientes ecuaciones, que 0,9 es igual a P por F1 por E a la menos 15K y sucesivamente igual en cada una de las ecuaciones, donde ya sabemos que 0,9 en esa ecuación sería el peso, tenemos P, tenemos el F y la variable por sí. Muy bien, pasando al cálculo de los valores de F, o sea, de la humedad, podemos calcularlo igual que calculamos P. Y esto se preguntará por qué. Porque al momento, en el tiempo cero, que no encontramos ningún crecimiento, no llegó a variar esto, sino que encontramos que las constantes son iguales. Entonces podemos calcularlo de la misma forma, obteniendo un F para cada uno, que este F de la humedad ya no llega a variar la ecuación, sino nos da unas respuestas, las cuales son exactas con el peso que calculamos según cada uno de los días que no se llegaron a variar, tal como encontramos en el F1 que es 0,2026, en el F2 que es 0,1060, en el F3 que es 0,1336, en el F4 que es 2,1230 y el F5 es 163,9864. Muy bien, sí, acotando un poco más, podemos decir que estos no son todos los parámetros que podemos encontrar, pero son los más generales y que nos ayudan a tener en sí la ecuación general, que
Gracias a esto no encontramos ninguna discordancia, tampoco pudimos mostrar ninguna falla para tener los pesos sin ninguna variación de ellos. Muchas gracias, ingeniero. Doy pase con mi compañera que le explicará las conclusiones y los resultados. Voy a dar a conocer sobre los resultados que se obtuvieron después del cálculo. Nuestra primera ecuación del cálculo del peso del día 1, considerando nuestra variable, el resultado de esta operación es el peso teórico del cristal después de un día. La segunda ecuación, el peso del cristal del día 1, se ajusta con la variable de la humedad, reflejando condiciones experimentales diferentes. La tercera ecuación es similar a las anteriores, calculando el peso del día 1 y usando otra variable, un ajuste experimental específico. La cuarta ecuación se evalúa como un valor positivo de la variable y el tiempo afecta a los cálculos, mostrando crecimiento mayor. Nuestra quinta ecuación en este caso es la variable es muy alta, sugiriendo condiciones extremas, lo que predice un crecimiento acelerado. Ahora paso con la conclusión. Nosotros hemos logrado formular una ecuación diferencial que describe cómo crecen los cristales de sulfato de cobre a lo largo del tiempo. Para esto tomamos en cuenta dos factores claves, la concentración de la solución y la temperatura. Este modelo es una herramienta muy útil porque nos permite predecir cómo cambian las dimensiones de los cristales según las condiciones experimentales. Nuestro segundo punto clave, que fue el diseño de experimento, fue fundamental para validar nuestro modelo. Durante 7 días medimos el tamaño de los cristales de forma regular para comparar las predicciones de las ecuaciones. Este enfoque sistemático nos permitió comprobar si el modelo era realmente útil y aplicable en la realidad. Después de resolver las ecuaciones, mediante los métodos analíticos se pudieron generar predicciones teóricas del crecimiento de los cristales. Luego de estas predicciones se compararon con los datos experimentales. Esto significa que nuestro modelo funciona bien, aunque encontramos algunas diferencias menores, probablemente debido a los factores adicionales que no consideramos en este modelo inicial. Quiero resaltar que este modelo es muy útil para prever cómo crecen los cristales bajo diferentes condiciones. Sin embargo, también identificamos áreas de mejora tanto los experimentos como el modelo matemático en sí. Con ajustes podríamos lograr mayor precisión y reducir las diferencias entre los resultados teóricos y experimentales. Y esto nos motiva a seguir investigando y perfeccionando nuestro trabajo.